Nuevamente, gracias por la invitación, colega. Para mí es un placer Claro que sí. compartir estos momentos con todos ustedes. Muy bien, a ver, la charla que tengo que darles el día de hoy, quiero compartir con ustedes el tema de liquidez, algo muy importante, solamente para modo de contextualizar. Mi nombre es Juan Pinto Áñez, al igual que mi colega, soy profesor de finanzas de aquí de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Actualmente trabajo como docente en la Universidad NUR, tanto de pregrado como posgrado. A nivel profesional me desempeño como consultor en el área de finanzas, fundamentalmente, labores realizadas dentro de mi experiencia laboral, valoración de empresas, fundamentalmente creación del área de finanzas, análisis de crédito, análisis de riesgo, son dentro de los temas que manejo y me muevo en el mercado local. ¿Por qué elegí el tema de liquidez? Porque justamente calza a la perfección con el requerimiento de la clase, como también como un contexto de mi país, en este caso. Ahora, en horas de la mañana nos informan de que el tercer banco más grande de Bolivia eh, ha sido intervenido por la ASFI, que aquí viene a ser el ente regulador de los bancos. Entonces, el problema casualmente de esta entidad financiera fue un tema de liquidez, porque era una entidad rentable, vuelvo y repito, el tercer banco más grande de Bolivia, y por un problema de liquidez está siendo intervenido y de acuerdo al informe del director de la ASFI, ya no funciona como banco. Entonces, vean ustedes que cuán importante es la liquidez que siendo vuelvo y repito, el tercer banco más grande de mi país, por problema de liquidez está siendo intervenido y ya no va más como banco. Entonces, la liquidez es altamente importante y es eso lo que vamos a tratar el día de hoy. Voy a pasar la presentación. Ok, perfecto. Entonces, siempre es bueno puntualizar algunos aspectos conceptuales. La liquidez, cuando nosotros hablamos de liquidez, en realidad liquidez es la cualidad que tiene un activo para transformarse en efectivo. O sea, la liquidez en términos genéricos, señores, es una cualidad que tiene un activo. Por ejemplo, el activo más líquido es el dinero como tal, es líquido. Pero sin embargo, en la medida de que un activo pierde liquidez, repito, el activo más líquido es el dinero como tal, en la medida de que un activo pierde liquidez, esa pérdida de liquidez del dinero es compensada por rentabilidad. Me explico. El dinero como tal no me genera nada de rentabilidad. Rentabilidad cero. Pero en la medida de que el dinero, por ejemplo, lo deposito en una caja de ahorro, las entidades financieras en todos los países nos pagan una tasa de interés. Entonces, fíjense, en el momento de que usted deposita su dinero en una entidad financiera, ya su dinero perdió liquidez. Porque aunque exista tecnología como la tarjeta de débito, crédito o las transferencias electrónicas, pero ya no tiene la misma liquidez que el dinero como tal. Ahora, ese dinero pasó de efectivo a caja de ahorro. ¿Quiere usted más rentabilidad? Pues abra un depósito a plazo fijo. Fíjese usted que el dinero perdió liquidez, pero esa liquidez es compensada con un mayor nivel de rentabilidad. ¿Quiere que ese dinero pierda aún más liquidez? Pues invierta en un activo no corriente, emprenda, emprenda un negocio. Está perdiendo liquidez, pero es compensado con rentabilidad. Entonces, la regla financiera es que en la medida de que un activo pierde liquidez, es compensado por rentabilidad. Entonces, la liquidez es una cualidad que tiene un activo de transformarse en efectivo. Entonces, eso es el tema conceptual de la liquidez. Ahora, cuando nosotros hablamos de la liquidez empresarial, cuando estamos nosotros analizando alguna empresa, ahí nosotros decimos lo siguiente. O sea, es la capacidad que tiene una empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo. O sea, la liquidez, fíjense, que es una capacidad que tiene la empresa para cubrir las obligaciones a corto plazo. En términos sencillos, nosotros decimos que una empresa es líquida
Cuando llega a fin de mes y la empresa puede cubrir todas sus obligaciones sin ningún problema. En ese sentido, decimos que la empresa es líquida. Cuando la empresa no es líquida, cuando llega a fin de mes y la empresa tiene que decidir a quién pago primero. Cuando ya la empresa toma esa decisión de a quién tiene que pagar primero, entonces la empresa tiene problemas de liquidez. La liquidez es la sangre de cualquier empresa. O sea, si una empresa podría ser rentable, pero si no es líquida, quiebra en el corto plazo. Vuelvo y repito, el ejemplo que les digo es un ejemplo del día de hoy. Por una entidad financiera, por un problema de liquidez, está siendo intervenida. Ahora bien, y la pregunta mágica que uno nos hacemos, ¿y cómo mido la liquidez empresarial? O sea, ¿cómo la mido? Porque las finanzas tienen la cualidad de que nosotros tenemos herramientas puntuales para poder medir la liquidez de una empresa. Hay un tema que seguramente, no sé si lo han visto o quizás lo van a ver más adelante, es el tema de análisis financiero. Colega, ¿me corrige si vieron este tema anteriormente? El tema de Sí, ratios. ya lo vieron el semestre pasado. Perfecto. Entonces, ustedes, es un conocimiento previo, ustedes lo tienen, pero lo voy a traer a esta charla como introducción fundamentalmente. Dentro del análisis financiero, ustedes vieron en clases pasadas, vieron seguramente el tema de las razones financieras. Dentro de las razones financieras son un grupo de razones que me permiten analizar la liquidez de una empresa. Voy a concentrarme puntualmente en la liquidez corriente. La liquidez corriente se define, o antes de definirla, vamos a ver el concepto, o qué es lo que mide, tal cual lo que mencioné antes. Mide la capacidad que tiene una empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo. O sea, la liquidez es un ratio que me dice la empresa es líquida o no es líquida. En ese sentido, la fórmula de cálculo es al activo corriente sobre el pasivo corriente. Y acá me detengo un poco en puntualizar algunos conceptos. Recordemos todos que el activo corriente fundamentalmente está integrado por caja, cuentas por cobrar e inventario. Entonces, el activo corriente es todo lo que es líquido, o sea, y parte de caja, repito, parte de caja, es todo lo que es efectivo o se va a convertir en él en un periodo de tiempo menor a un año. O sea, el activo corriente es todo lo que es dinero o se va a convertir en dinero en un periodo de tiempo menor a un año. Y el pasivo corriente son todas las obligaciones que tenemos cuyo vencimiento es menor a un año. Entonces, este ratio pretende ver cuántos activos corrientes tengo para enfrentar mis pasivos corrientes. Ahora bien, vamos a la fórmula puntual y a un ejemplo. Si nosotros tenemos una liquidez corriente de 2, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? Si hablamos nosotros que tenemos un ratio corriente de 2, quiere decir que por matemáticas esto es 2 sobre 1. Noten ustedes que en un numerador tenemos 2, en el denominador tenemos 1, y para interpretar una razón, básicamente hay que tener un poco de sentido lógico, y nosotros decimos que por cada boliviano, o por cada peso, o por cada unidad monetaria de manera general, por cada unidad monetaria que la empresa debe en el corto plazo, dispone de 2 bolivianos o 2 pesos para hacer frente a sus obligaciones monetarias o a sus obligaciones corrientes. Entonces, vean ustedes que desde una lógica sencilla nosotros podemos ver que una liquidez corriente de 2 le permite a la empresa cubrir sus obligaciones sin problema. Es decir, por cada boliviano que la empresa debe, por cada peso, dispone de 2. Es decir, no tendría problema para cubrir mis obligaciones a corto plazo, aparentemente con un ratio de 2. Entonces, este ratio de 2 es importante que cuando vemos la liquidez, veamos algunos conceptos interesantes. Por ejemplo, por sentido común,
desde luego que lo mínimo que podría ser este ratio sería de 1. Es decir, por cada peso que debo, tendría 1 para pagar. Sería lo mínimo. Entonces podemos inducir que si nosotros nos aproximamos a 1, aparece un tema interesante que es el riesgo de liquidez. Es decir, si este ratio se aproxima a 1, el riesgo de liquidez aumenta. Y el riesgo de liquidez simplemente es la probabilidad de que la empresa como tal no pueda cubrir sus obligaciones a corto plazo. Entonces, si nos pegamos a 1, aumenta el riesgo de liquidez. ¿Y qué sucede cuando nos alejamos de 1? Cuando nos alejamos de 1 ocurre lo inverso. Cuando nos alejamos de 1, el riesgo de liquidez baja. Pero hay un tema interesante, que si bien el límite inferior es 1, tampoco podemos decir que un ratio de liquidez corriente de 8 es bueno. Un ratio de liquidez corriente de 8, ¿qué me está diciendo? Que por cada unidad monetaria que usted debe, tiene 8 para pagar. Entonces uno puede decir, es una empresa terriblemente líquida, pero sin embargo, recuerden ustedes que tener mucha liquidez implica tener muchos recursos inmovilizados. Entonces estamos hablando ya de un concepto de ineficiencia. Tener muchos recursos inmovilizados, eso estamos inmovilizando recursos, eso es incurrir en un costo de oportunidad y eso es sacrificar la rentabilidad. Ahora bien, de acuerdo a la moneda de mi país, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de liquidez, aquí sería la interpretación puntual. En el caso de Colombia, la unidad monetaria es el peso colombiano, ¿no es cierto? Sí, así es. Correcto. Entonces, por cada peso dispongo de 2 pesos para cubrir las obligaciones a corto plazo. Entonces, yo pregunto aquí al auditorio, ¿pueden intervenir los estudiantes? ¿Sí? Sí, claro que sí. Perfecto. Entonces, pregunto, como ahorita que estoy compartiendo no puedo ver quién puntualmente es el que interviene. Entonces, me gustaría que la persona que intervenga diga su nombre. Bien, pregunto de manera general, hasta este punto, ¿se entienden los conceptos que acabo de explicar al auditorio? Perfecto. Entonces vamos a seguir con la aventura, señores. Antes de pasar a la siguiente lámina, pues mejor pasemos y charlemos de lo que viene. Ahora, ¿cómo sabemos si el indicador es bueno o malo? ¿No? ¿Cómo sabemos que un indicador es bueno o malo? Me gustaría coger el nombre de algún estudiante por favor, que tenga un nombre bien sencillo, ¿sí? Por favor. Permítame un segundo. A ver, ¿quién se quiere ofrecer para el ejercicio con el profesor de Bolivia? Yo tengo varios en mente, pero me gustaría que ustedes se ofrecieran. No todos al tiempo, uno solo. No se Es como peleen. te das cuenta que están escondiéndose para que no seleccionen. Y él los ve, él los ve. Ok. Bueno, entonces lo seleccionaré yo. Adivina quién va a ser. Villa. ¿Sí o no? Adelante. Ya tenemos el seleccionado. Allá en el fondo levanta la mano. Tú lo puedes ver Perfecto. abajo a la izquierda, lo puedes ver. Perfecto. ¿Me dice el nombre? El apellido es Villa. ¿Me lo repite, por favor? Villa. Villa. ¿Está correcto escrito? Sí, así es. Bien. Vamos. Profesor, ¿cuál es la nota mínima de aprobación? 3. 3. ¿Y la nota máxima? Calificamos del 1 al 5. Del 1 al 5. Perfecto. Él suele sacar 4.8. Es Perfecto. uno de mis mejores estudiantes. Por acá Excelente. tengo otro estudiante que va a hacer el ejercicio contigo, que es apellido Prada. Perfecto. Perfecto. Vean ustedes que un indicador, así como la liquidez corriente que vimos hace rato, vimos que la división es el activo corriente sobre el pasivo corriente. Cuando uno ve un número como la liquidez corriente tiene un parámetro y el parámetro es que el mínimo
el mínimo es 1, ¿no es cierto? El parámetro me dice que lo mínimo es 1. Una lógica para poder ver si un indicador es bueno o malo es el parámetro. Por ejemplo, si su compañero Villa tuviese una nota de 5, estaríamos diciendo, ok, es un excelente estudiante, es lo máximo. 3, decimos que es un estudiante que hizo lo mínimo y pasó. Seguramente 2, me querrá decir que faltó algo, o quizás le gustó mucho la materia y quisiera volver a repetirla, ¿no? Le gustó mucho la clase del Eso profesor. suele pasar mucho conmigo, profesor. Les gusta tanto la asignatura que la quieren volver a ver. Perfecto. Entonces, un primer componente para hacer un análisis es tener parámetros. En el caso de la liquidez corriente tiene un parámetro. Un parámetro es un número que me dice bueno o es malo. En el caso de la liquidez corriente, el primer indicador es efectivamente ver si tiene un parámetro. Pero, ¿y si no existe el parámetro? ¿Qué hago? Otra práctica, por ejemplo, Villa puede tener 3,2 y aparentemente la nota de Villa es cercana a lo mínimo. Pero, por ejemplo, si su compañero Villa, sin de todo el curso, fuera el único que aprobara con 3,2, entonces Villa quedaría como el mejor con este puntaje. Entonces, otra forma interesante de ver si un indicador es bueno o es malo es compararse con sus iguales. Es decir, ver cómo estoy en el indicador con mis iguales. Lamentablemente, desconozco con claridad meridiana la realidad de Colombia, pero deduzco que debe ser algo parecido a la nuestra. En Bolivia rige mucho la informalidad, o sea, las empresas no son propensas a mostrar su información financiera. Y como no son propensas a mostrar su información financiera, es difícil llevar estadísticas de promedios, es decir, de cómo estoy con relación al sector o cómo está la empresa A con relación a la B. Entonces, tener un punto de comparación es importante, pero siempre y cuando que existe ese punto de comparación. Entonces, tenemos un problema en Colombia, Juan. adelante. Nosotros tenemos el 73.8% de las empresas son pymes. Y esas empresas no comparten información financiera, por una parte, y por otra parte suelen compararse con parámetros de internacionales. Y las razones que tú nos vas a explicar hoy, desde el punto de vista de las multinacionales, son diferentísimos los valores. Eso es una realidad que sucede aquí en este país. Es correcto. Es correcto. O sea, un punto ideal es cuando hacemos un análisis ver el parámetro, ver mis iguales, cómo están mis iguales, porque hay que saber también con quién compararse. Uno hay que compararse con sus iguales. Ahora bien, pero si no tengo el parámetro y no tengo la información de mi igual, un buen punto de partida para hacer un análisis es ver cómo ha ido la historia, ¿no? Es importante ver el componente histórico del análisis. Entonces, la historia también me dice mucho, o sea, cómo la empresa ha evolucionado a través de la historia. Entonces, vean ustedes, son los 3 elementos: ver si hay un parámetro, compararme con el promedio o ver con quién me mido, y el otro es ver el componente histórico, ¿no? Ver el componente, cómo la empresa ha evolucionado a través del tiempo. Pero sin embargo, estas son 3 ideas que les puede decir cómo estamos. ¿Estamos bien o estamos mal? Uno puede estar bien. Puedo estar bien con respecto a mi historia. O sea, como empresa he mejorado con relación al pasado, pero puedo estar mal con relación al promedio. Puedo estar bien con relación al parámetro, pero por ahí mi competencia está por encima del parámetro. Entonces, fíjense ustedes que son pautas que me van a decir cómo estamos de acuerdo a un número, a un indicador. Pero acá viene ya vamos aterrizando en lo que quería charlar el día de hoy. Vamos con un ejemplo. Si tenemos nosotros un ejemplo personal, una persona que tiene cuenta por cobrar 40,000 y cuenta por pagar 2,000, si nosotros hacemos el cálculo de la liquidez sería 2. Es decir, si nosotros dividimos las cuentas por cobrar entre las cuentas por pagar, es decir, un activo corriente sobre el pasivo corriente, tendríamos una liquidez de 2. Pregunto a todo el auditorio, la empresa, o sea, en este caso la persona es líquida, pregunto. ¿Qué dice Villa? Villa ya que nos prestó su nombre.
¿Qué dice Villa? ¿La persona es líquida con un ratio de liquidez corriente de 2? Lo es. Lo es. Sí. Perfecto, gracias Villa. ¿Qué dicen sus colegas? ¿Qué dicen sus iguales? ¿Es líquida? Sí. Perfecto. Fíjense que la respuesta es generalizada. Bien. Ahora bien, cuando nosotros extraemos estos ratios, recuerden que los extraemos del balance. Y si ustedes recuerdan el concepto del balance, el balance es una fotito, ¿no? Es una foto de cómo está la empresa en un determinado momento. Pero es una foto, recuerden ustedes, es una foto, o sea, cómo está en un determinado momento. Ahora, le voy a agregar más información. ¿Qué pasaría si yo le digo, voy a pagar dentro de 10 días, o sea, esos 20,000 lo voy a pagar dentro de 10 días y los 40,000 lo voy a cobrar dentro de 25 días? Es decir, estamos ante una empresa, ante una situación de una persona líquida, sí, en la foto, ¿no? Pero ese número, les pregunto a todos ustedes, ¿garantiza que yo pueda cubrir mis obligaciones de manera puntual? No. Ah, perfecto. Y ahí va una gran lección. La liquidez, o cuando ustedes ven ratio de liquidez de un balance, hay que entender qué me está mostrando ese número. Ese número me está diciendo cuánto, pero no me dice cuándo. Entonces, fíjense, me dice cuánto y no me dice cuándo. Entonces, mi análisis de liquidez queda corto cuando yo solamente me limito a ese ratio porque es una foto. Y repito, es el cuánto, pero en cualquier análisis es interesante el cuándo, o sea, cuándo va a ocurrir el ingreso y cuándo va a ocurrir el egreso. Es ahí donde entra el presupuesto de caja o el presupuesto de efectivo como herramienta que me va a indicar el cuándo y cuánto. Entonces, fíjense, hay que tener en cuenta los calces entre ingresos y egresos de efectivo que esta foto no me brinda. Entonces, como esta foto no me soluciona el problema del cuándo, tengo que buscar algunas otras herramientas financieras que me permitan determinar el cuándo. Entonces, bajo esa lógica, señores, viene la charla del día de hoy, que es el presupuesto de caja, que básicamente, un presupuesto de caja es proyectar los ingresos y egresos de efectivo para determinar excedentes o faltantes de efectivo para la toma de decisiones tanto de inversión como de financiamiento. Me explico. Cuando uno hace presupuesto, la idea es, y vuelvo al principio de la responsabilidad del financiero dentro de una empresa o del responsable de finanzas de una empresa. Y quizás voy a hacer una diferencia entre lo que es la contabilidad y lo que es las finanzas. El contador registra las operaciones de una empresa y lo plasma en los estados financieros. El contador ve el pasado, lo registra y presenta la información. Nosotros en finanzas vemos el pasado, lo analizamos y con base al pasado proyectamos. Bajo esa lógica, el presupuesto siempre es una proyección a futuro. O sea, hay un componente interesante acá que es el tiempo. Entonces nosotros hacemos una proyección por los 12 meses del año, mes 1, mes 2, mes 3 y llegamos a un mes 12. Dentro de nuestras proyecciones hay factores que nosotros podemos determinar que son más o menos fijos. No digo que sean totalmente fijos, más o menos fijos. ¿Qué es lo más o menos fijo? Lo más o menos fijo son los egresos. Son los egresos. Es lo más o menos fijo. O sea, usted sabe que todos los meses tiene que pagar alquiler, tiene que pagar sueldos y salarios, tiene que pagar una cuota a un banco. O sea, usted tiene certidumbre de alguna manera de lo malo, ¿no? De lo malo son los egresos. Usted tiene certidumbre de eso. Pero sin embargo, de los ingresos
de los ingresos, ahí está el problema. Generalmente, señores, los ingresos son estacionales, tienen un fuerte componente cíclico. Es decir, voy a ser un poco exagerado, un comportamiento de onda. O sea, fíjense, tenemos nosotros este comportamiento del ingreso, que es un fuerte componente cíclico. Tenemos un fuerte componente cíclico, donde existen momentos hermosos, y los momentos hermosos ocurren pues en esta situación. ¿Qué pasa en esta situación? Vean, son momentos mágicos para la empresa, son momentos de tranquilidad, son momentos de paz, son momentos donde mis ingresos superan mis egresos. Entonces, cuando mis ingresos superan mis egresos, entonces ahí estamos ante una situación, de excedente de efectivo. Entonces, ¿debo contar con un efectivo mínimo? Claro que sí, pero tener mucho efectivo tampoco es bueno para las empresas. Entonces, cuando tenemos la situación nosotros de excedentes, ahí viene la decisión. ¿Qué decisión debo tomar? Debo hacer inversiones. Cuando tengo ese excedente, el consejo es invertir. Ahora, y si yo tengo un faltante, es decir, cuando tengo un problema de efectivo, tengo esto no son los momentos hermosos, son momentos donde tenemos nosotros un déficit efectivo. Entonces, la idea central del presupuesto es tomar decisiones con antelación. El financiero o responsable de finanzas no tiene que esperar que el evento que afecte de manera desfavorable a la empresa ocurra. Eso se llama una gestión de apagar incendios. Las empresas están pagando, es una gestión de gestión bomberos, le podríamos llamar. Es decir, que todo el día usted está apagando incendios. Pero si usted planifica, va a saber hoy con antelación en qué momento va a ocurrir el excedente y en qué momento va a ocurrir el déficit para tomar hoy la decisión y estar preparado para cuando ocurra ese evento proyectado. Entonces, ahí viene la importancia del presupuesto, de caja, ¿no? Ahora bien, pregunto al auditorio, ¿está claro aquí? ¿Se entiende todo lo que acabo de explicar? Excelente, excelente, perfecto. Tiene unos brillantes estudiantes, estimado colega. Sí, así es, ellos son muy buenos. Excelente. Yo acá en Bolivia también tengo unos buenos estudiantes, excelente. Muy bien. Ahora, vamos a ver la estructura, y esta estructura es la estructura básica de un presupuesto de caja, donde voy a explicar básicamente la estructura, y luego quiero hacer un ejemplo, como yo sé que ustedes están llevando finanzas y quieren ver un poco de acción, ¿no? Un poco de números, más que de labia, pero siempre la teoría es importante. Pero sí es bueno, es muy bueno la introducción que estás haciendo, bastante bueno. Está complementando muy bien lo que ya nosotros hemos hecho en ejercicio. Excelente, excelente. Muy bien. Entonces, antes de aterrizar con un ejemplo pequeño y práctico de alguna aplicación puntual de lo que es planificar o hacer presupuesto, para qué me sirve hacer presupuesto, ¿no? Bien, la estructura básica de Gigman funciona y se aplica bastante bien. Fíjense la estructura de Gigman. Uno primero proyecta las entradas de efectivo. O sea, uno hace una proyección de las entradas de efectivo. Ahora, ¿y cómo hace la proyección de las entradas de efectivo? La empresa, pues, es un sistema. La empresa es un sistema. Y la proyección de efectivo tiene que venir del área comercial. El área comercial, de acuerdo a su proyección de ventas, nos envía eso nosotros a finanzas y finanzas proyecta. Ahora, cuando el área comercial proyecta, no las proyecciones tienen un comportamiento creciente. Las proyecciones tienen un comportamiento cíclico porque generalmente todos los negocios tienen un componente estacional. Es decir, no todos los ingresos son totalmente crecientes, tienen subidas y tienen bajadas, y eso es normal. Luego de proyectar los ingresos, nosotros proyectamos los egresos de efectivo. Y cuando proyectamos los egresos de efectivo, entran pues todo. Por ejemplo,
Cuando el área comercial hace la proyección de los ingresos, de la mano viene producción. O sea, porque producción tiene que producir en función de lo que estima vender. Entonces, producción hace también su presupuesto de producción. Y para producir, pues, se requiere insumos, ¿no es cierto? Entonces, hay una planificación de todas las compras. Se planifican las compras necesarias para producir. Asimismo, vienen los gastos administrativos, los gastos comerciales, y es también interesante hacer una planificación tributaria, es decir, planear todos los impuestos que se planea pagar en el futuro. Entonces, fíjense ustedes que tenemos dos componentes. Tenemos, por una parte, mis ingresos proyectados y por otra parte tenemos los egresos de efectivo. Entonces, nosotros hacemos una diferencia, señores, o sea, restamos los dos primeros y les presento su flujo de caja. Ese es el flujo de caja, es decir, el dinero que se generó en cada mes. Es importante el concepto, es lo que se genera en cada mes. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, si nosotros comenzamos enero, le pregunto al auditorio, cuando la empresa inicia operaciones en enero, ¿empieza con caja cero? ¿Qué dicen ustedes? ¿Me podrían responder, por favor? Adelante. Dijimos que no. Que no. No, definitivamente no, ¿no? Estamos todos de acuerdo que empezamos con la caja de diciembre, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, algo interesante es que nosotros iniciamos con un efectivo inicial, o sea, iniciamos con un efectivo inicial. Es decir, la empresa parte de un efectivo inicial. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que se generó en el periodo, voy a borrar esto para no contaminarlo, lo que se generó en el periodo, le sumo con lo que inicié. Es decir, lo que generé en el periodo más lo que inicié, eso vendría a ser a mi saldo final. Y ese saldo final se repite el otro periodo como saldo inicial y la historia se repite así sucesivamente en adelante. Ahora, toda empresa debería definir un saldo mínimo de efectivo. O sea, debo definir cuánto es lo mínimo que debo de tener para financiar mis operaciones normales. Es el famoso concepto del SME, es decir, el saldo mínimo de efectivo, el SME, es lo mínimo que la empresa debe de tener. ¿Para qué? O sea, ¿cuánto es lo mínimo que debe tener? Una técnica razonable es esta, ¿no? Es dividir los desembolsos anuales, es decir, todo lo que usted piensa erogar en el año, todo lo que usted piensa erogar en toda la salida de efectivo que usted piensa hacer en el año, la divide entre 365, y al dividirla entre 365, ¿qué es lo que está obteniendo? La salida diaria de efectivo. Esa salida diaria, usted lo multiplica por una métrica que se llama ciclo de conversión de efectivo. Recuerden ustedes que el ciclo de conversión de efectivo, pregunto al auditorio, estimado profesor, ¿es parte del conocimiento previo del ciclo de conversión de efectivo? No, señor, vamos a verlo a partir del próximo mes. Excelente. Entonces, me adelanto un poco. El ciclo de conversión de efectivo, básicamente en sencillo, es lo siguiente. Por ejemplo, usted cuando venda crédito le está dando dinero a su cliente. Ese cliente cuando le paga el costo más la utilidad. Entonces, el ciclo de conversión de efectivo es el tiempo que transcurre entre el pago que usted hace a su proveedor y cuando el cliente me paga. Ese es el ciclo de conversión de efectivo que podríamos decir que va a variar de empresa a empresa. Pero asumamos que el ciclo sea 60 días. Quiere decir que 60 días va a demorar mi inversión en regresar. Entonces, si 60 días va a demorar en retornar mi dinero, la pregunta razonable es, Juan, ¿debo tener dinero en caja para financiar
60 días de operación. Es decir, su saldo mínimo de efectivo debe ser suficiente para financiar al menos 60 días de operación. Entonces, es una práctica, una política, una herramienta, una metodología para estimar este saldo mínimo de efectivo que propone Gigman. Ahora, fíjense, entonces la pregunta es, si debo cumplir mi mínimo, ok, pero ¿qué pasa si estoy por encima del mínimo? Si usted está por encima del mínimo, Gigman me dice, ¿sabe qué? Usted tiene excedente. Si tiene excedente, invierta. Pero si tiene por debajo, ¿sabe qué? Si usted tiene por debajo, financie. Entonces, si tengo excedente por encima del mínimo, la decisión es invertir. Si tengo por debajo del mínimo, debo financiarme porque se activa una lamparita que dice peligro, peligro. Entonces, debo financiar. Entonces, pregunto, hasta aquí, señores, ¿se entiende lo que he explicado? Sí. Excelente. Vamos a responder ahora una pregunta que se la preguntaron. La utilidad de un presupuesto de caja. Y voy a hacer lo siguiente, a ver. Una pregunta razonable, que seguramente ustedes se la hicieron en Finanzas 1, es, si yo le preguntase a ustedes, ¿cuál es el nivel de deuda óptimo de una empresa? Es decir, ¿cuánto de deuda tiene? ¿Cuánto es la combinación de deuda y patrimonio? Entonces, la respuesta, señores, puede ser muy variada, ¿no? En mi experiencia, en la parte académica, las respuestas son a veces salomónicas. Profesor, ¿y cuánto es el nivel de deuda? Yo pregunto a mis estudiantes. Y generalmente obtengo una respuesta salomónica. 50-50. ¿Alguno de ustedes pensó en 50-50? ¿O nadie? Él no los ve tan grandes, tienen que hablar. Por ejemplo, ¿tú qué pensaste? Yo no pensé 50-50. Adelante, ¿cuánto? ¿Cuál fue la proporción? 70-30. Ok. Y así, si preguntamos a cada uno de los miembros del auditorio, seguramente vamos a tener respuestas variadas, ¿no? O sea, pero algo importante que hemos aprendido en finanzas, profesor, es que la deuda es buena para la empresa, pero la pregunta lógica es, ¿hasta dónde me puedo endeudar? ¿No? ¿Hasta dónde me puedo endeudar? Y, por ejemplo, los teóricos que hablaron de la estructura de financiamiento, Modigliani y Miller, nos proponen lo siguiente. Ellos dicen, la empresa se debe endeudar hasta el punto en el cual la deuda no genere o no destruya valor. O sea, me debo endeudar hasta el punto donde la deuda no destruya valor. Primero reconocemos que la deuda es buena. Segundo, ¿hasta dónde me puedo endeudar? Hasta el punto en el cual la deuda no destruya valor. Y cuando la deuda destruye valor, cuando afecta a las operaciones normales. Es decir, en términos sencillos, cuando llega a fin de mes y tengo que decidir entre si pagarle al banco, o pagarle a mis trabajadores. ¿Qué hacen las empresas, señores? Si tienen que sacrificar al trabajador o al banco, ¿a quién sacrifican? Bueno, en Colombia a veces sacrifican al trabajador. No estamos orgullosos de esa respuesta, pero a veces nosotros los que estamos aquí, que somos asalariados, nos saludamos los 30 de cada mes, no tan exclusivamente como quisiéramos. No, ya el extremo que está diciendo el compañero Elkin es otra cosa. 10 días después todavía no lo he vivido, pero 1 o 2 días sí. Por acá están diciendo algunos compañeros que han vivido hasta 12 días después. Bueno, te das cuenta entonces que tenemos un pensamiento, bueno, no sé cómo es en Bolivia, pero aquí tenemos un pensamiento bastante castigador. Bueno, yo creo que si estamos en competencia acá en Bolivia le ganamos. Sí. Tenemos idiosincrasias parecidas. Bien, pero lo central es que fíjense, si ya yo tengo que decidir entonces a quién pagarle, ahí ya estoy destruyendo valor porque estoy afectando mis operaciones. Entonces, ahí viene la parte financiera y aquí es donde entra el presupuesto de caja. A ver,
¿Hasta dónde nos podemos endeudar? Y la respuesta es hasta que nuestra capacidad de pago no nos permita. Punto número 1, o sea, tengo que ver hasta dónde me puedo endeudar. Pregunto al auditorio. Si yo genero un peso y mi cuota del banco es un peso, ¿es algo razonable? Pregunto al auditorio. Perfecto. Ahí viene la segunda parte. Debo endeudarme hasta que mi capacidad me lo permita, pero escuchen la última parte, con bajo riesgo de cumplimiento. Es decir, cuando asumo una deuda, debo yo de tener mucho cuidado con el riesgo de cumplimiento. Entonces, debo hacer, cuando el banco me pide, o voy al banco a pedir un crédito, no debemos dejar que el banco determine nuestra capacidad de pago. Nosotros como empresa debemos hacerlo. Y es ahí donde entra el ejemplo que ahora les voy a proponer a ustedes. Voy a dejar de compartir un momento. ¿Sí? Me salí un poco de la presentación, ¿sí? Espera un segundito. ¿Qué me preguntaba, Juan? No estoy compartiendo todavía, ¿no? O sea, me salí un poco de... Okay. Por acá tienes un comentario de uno de los asistentes. Repítelo, pero con voz bastante alta. Yo quiero saber cómo la empresa, digamos, los administradores gerentes, sabemos cuál es el punto de equilibrio para no endeudarnos más. Me parece una brillante pregunta, sí, y sí la escuché, pero, y la voy a responder en instante nada más con un ejemplo. Déjeme que comparta nuevamente mi pantalla. Déjeme un segundo. Déjeme un segundo, por favor. Y voy a compartir mi pantalla ahora mismo. Ya tengo un Excel. A ver. Voy a compartir toda la pantalla. Ahora. ¿Sí pueden ver mi Excel, señores? No, aún no. ¿Ahora sí? No. Perfecto. Deme un segundo nuevamente. Toda la pantalla. Compartir toda la pantalla. Perfecto. Solicito, por favor, unos minutos. Se está acabando mi batería. Por favor, denme unos minutos. Ya regresé. Ahora sí, parece que era porque ahora compartir, ya. Ahora sí, ¿no? No. Nos estamos viendo nosotros mismos. Es decir, estás compartiendo Ahora sí vemos el Excel. Perfecto, perfecto. Vamos con la acción. Muy bien. Bien, este ejemplo va a responder las preguntas que me han hecho. Pero vean ustedes aquí lo interesante. Es bien sencillo, bien cortito, pero la idea es que sea productivo. Les pido que me aguanten 10 minutos más. Bien. No hay problema, estamos disponibles toda la noche. Excelente. Muy bien. A ver, ven ustedes que este es un ejemplo sencillo de una empresa tremendamente sencilla, pero la idea de la ciencia siempre es esta, ¿no? A partir de ejemplos pequeños, extender la aplicación. Tenemos un precio de venta, disculpen que use mi moneda local, boliviano no es nuestra moneda, bien, 20 bolivianos, el costo variable 10 bolivianos, tenemos costos fijos y tenemos la venta proyectada. Esta venta proyectada la da el área comercial. Y tenemos nosotros un crédito, bueno, en este caso una situación hipotética de un crédito de 973.000 bolivianos a un plazo de un año, la tasa 12% anual. Entonces, la pregunta que vamos a responder nosotros ahora mismo es, una empresa que tiene proyectado vender 195.000 unidades
tiene un costo fijo mensual de 50.000 bolivianos, tiene un precio de venta de 20 y un costo variable de 10, ¿tendrá capacidad de pago para afrontar esta obligación? Eso es lo que vamos a determinar ahora mismo. Lo primero que tenemos que reconocer que las proyecciones de ventas son anuales, pero debemos reconocer que la empresa es estacional, o sea, la venta tiene un comportamiento cíclico. Entonces, cuando usted proyecta, tiene que considerar la estacionalidad de las ventas, es decir, los meses que vende más y los meses que vende menos. Para este caso particular, ¿qué voy a hacer yo? Voy a agarrar y voy a multiplicar las ventas y voy a inmovilizar las ventas y voy a multiplicar por la estacionalidad. ¿Qué estoy haciendo? Estoy multiplicando las ventas por la estacionalidad. O sea, estoy repartiendo las ventas anuales entre todos los meses de acuerdo a la estacionalidad. Entonces, primer cálculo, señores, ¿entendido? ¿Hasta aquí? Perfecto. Segundo, voy a adoptar un supuesto simple, que es el supuesto de que los precios sean constantes durante todo el año. El precio lo inmovilizo y ya voy a asumir que sea constante durante toda la proyección. Lo propio voy a hacer con el costo variable, agarro igual, selecciono el costo variable, lo inmovilizo con la función F4 y lo arrastro para toda la proyección. Adopto un supuesto sencillo también, que mis costos fijos van a ser constantes durante todo el periodo. Selecciono mis costos fijos, los inmovilizo y los arrastro. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el flujo de efectivo operativo, es decir, cuánto genero mes a mes. Y ustedes me acompañan con la lógica. ¿Cuánto genero cada mes? Primero, parte de mis ventas. Lo que vendo, por lo que cobro, es mis ingresos. ¿Estamos hasta ahí, señores? Bien. Menos mi costo por lo que vendo, menos mis costos fijos. ¿Estamos con la historia hasta ahí? Repita, por favor. Pero claro que sí. Bien. Entonces, precio por cantidad es mi ingreso. A mi ingreso le tengo que restar toda la salida. Primera salida es por el costo, menos. ¿Cuál es mi salida? Lo que me cuesta producir una unidad por la cantidad de unidades que vendo. Esa es mi primera salida, que es por el costo. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Bien. Luego le tengo que restar todos mis costos fijos, menos 50.000. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Sí. Excelente, excelente. Bien, fíjense ustedes que he calculado mi flujo operativo, lo estoy arrastrando para todos los meses. Ahora bien, fíjense que mi flujo operativo fluctúa a través del tiempo. Ahora, mi cuota, ¿cuánto es lo que voy a pagar al banco? Generalmente, en la literatura de matemática financiera, pregunto, ¿la asignatura de matemática financiera está dentro de sus conocimientos previos? Sí, así es. Se dio hace 2 semestres atrás. Perfecto. Entonces, fíjense que en esa materia, gracias colega, en esa materia, ustedes aprendieron a hacer planes de pago, ¿no es cierto? Ustedes vieron básicamente los sistemas francés, el sistema alemán y el americano. Vamos con el francés, que el sistema francés es un sistema que la cuota es fija, es constante. Entonces, vamos a ocupar ese sistema francés. Pero no vamos a recordar tanto la parte matemática, que no sé si lo vieron en Excel o quizás lo vieron de forma manual, eso va a depender de cada profesor. Pero básicamente el Excel tiene una función muy práctica que se llama, si usted quiere saber la cuota de un crédito, bajo la metodología francesa, usted hace pago. ¿Y qué dice después? Ok, me pide la tasa. Selecciono la tasa, pero como es anual, divido entre 12 para tener una tasa mensual. Luego le da punto y coma y me pide el plazo. Selecciono el 1 año, pero como es 1 año y los pagos son mensuales, multiplico por 12. Luego, punto y coma nuevamente y me pide el BA. El BA significa el crédito.